Hasta ahorita está negrito, calculando, aceptamos todavía. Ahora sí, perfecto. Ese es algo bien importante. Abrió realmente historia en la investigación. Y bueno, fue ahora en estos tiempos en que tenemos un gobierno como el de Trump, que no se fija mucho en los derechos de la gente, que parece abiertamente discriminador y pro supremacistas blancos. Recordemos todo el dolor que le produjo a estas personas solo por ser de color, como dicen en Gringolandia. Ok. Por favor, igual me marcan a los que van a exponer, o si no me los envían después al WhatsApp. Listo, sí, por favor. Excelente, doctora. Ante todo, muchas gracias por el espacio, por la oportunidad de estar aquí. Y chicos, ante todos, muy buenas tardes. Este casito del cual vamos a hablar, quiero que presten mucha atención. Y justamente vamos a hablar de un experimento especial, un experimento que se desarrolló en Estados Unidos y que justamente fue en el año 1930. Y posterior a ello, por esa consecuencia de ese experimento, surgió este informe, como ven en el título, el informe de Belmont. Para ello, los participantes que vamos y que estamos involucrados están ahí en el grupo respectivo, el grupo número 4, y vamos a comenzar con esta ponencia. Así que vamos con una pequeña introducción de cómo ha ido avanzando la investigación a lo largo de la historia. Y es que es necesario entender que la investigación propiamente dicha, la investigación obviamente en salud, es un proceso que se va desarrollando, es un estudio. ¿Cuál es el objetivo de este estudio? Es justamente generar un conocimiento. ¿Para qué? Para mejorar la salud de la persona de manera individual y de manera colectiva. Ese es su objetivo. Y esto va desde estudios biomédicos, las investigaciones clínicas que abarcan hasta ahora, tanto epidemiológicas y de salud pública. Y se van dando cuenta, miren cómo desde la época antigua, desde Grecia con Hipócrates, China e India ya existían formas de aplicarla. Obviamente no habían principios éticos, obviamente no habían criterios científicos establecidos para guiarse, pero comenzaban a hacerlo de manera rudimentaria, al igual que el Renacimiento. Y ahí es donde suena el boom del método científico. Desde la observación, el planteamiento de problemas, la hipótesis, el analizar los resultados, el dar una conclusión. ¿Verdad? Y justamente con Galileo, el mayor interés de querer conocer el cuerpo humano, cómo funciona, el hecho de realizar las autopsias, incluso llegando al siglo XIX, con Pasteur y Koch, conociendo justamente cómo funciona la microbiología, las evidencias y, importante aquí, los primeros ensayos clínicos. Ahora, a lo largo de esta historia y cómo ha ido avanzando los ensayos clínicos, nos damos cuenta que ha ido habiendo cosas que no deberían hacerse de manera correcta. Por ejemplo, aunque hubo un boom de la investigación clínica, surgieron experimentos que no debieron hacerse o bajo principios éticos que no deberían establecerse. Y un ejemplo ahí están los nazis en la Segunda Guerra Mundial, en los campos de concentración cuando los médicos realizaban experimentos. Y esto es una pequeña pincelada de lo que vamos a hablar como un ejemplo acá en Estados Unidos, el código y el juicio de Nuremberg, que fue contra esos médicos que bajo violación de las normas éticas fueron con las personas que estaban en el campo de concentración, inyectándoles malaria, enfermedades de sífilis, haciendo tratamientos de hipotermia en los pacientes, haciéndoles procedimientos de esterilización incluso en niños, y crearon un código justo por estos médicos que hicieron tantas atrocidades. Y ahí está otro ejemplo, experimenta tus Gege, que no les voy a decir más porque mis compañeros más adelante le dirán. Miren cuál es la importancia de la ética en los seres humanos. Por eso la ética cobra una gran importancia. Primero, protege la dignidad y los derechos, evitando abusos, explotación y discriminación. La seguridad y el bienestar de los participantes. Busca maximizar sus beneficios y minimizar los riesgos. La justicia, que sea de manera equitativa de quien necesita más. La confianza en la ciencia, que es muy importante, porque para que se lleve una investigación es necesario que los participantes confíen en la ciencia y que siempre haya una normativa actual que guíe, porque la investigación no solamente es por objetos, no es solamente llegar a todo costo, sino que tratamos con seres humanos y debemos respetarlos y beneficiarlos lo máximo que podamos.
Y por eso vamos a continuar con el siguiente punto, el experimento de Tuskegee. Bien, para continuar, para analizar bien y contarles cómo era este experimento de Tuskegee, vamos a ver en primer lugar los antecedentes racial y racial en Estados Unidos en la década de los 30, o sea, en los 1930. Lo que pasó ahí fue que había una gran crisis económica, una gran depresión económica, ¿ok? Que empezó en 1929 en Estados Unidos. Y bueno, entonces el gobierno extendió unos beneficios, pero esos beneficios increíblemente no llegó a los afroamericanos. Más que todos fue recibido por los blancos, así por decirlo, ya que los afroamericanos fueron excluidos sistemáticamente, ¿no? Fueron los últimos en ser contratados y los primeros en ser despedidos. Y aparte de ello, también surgió el Ridley, que es bueno. Muy bien, creo que se fue mi internet, pero voy a continuar por acá, ¿ya? Bueno, entonces, ¿cómo es el experimento de Tuskegee? Para empezar, vamos a ver los antecedentes de la época, cómo era la situación social y racial en Estados Unidos. Sucedió en la época de 1930, anterior. Ujú. Ya, estábamos en que los afroamericanos no recibieron, ¿no?, la ayuda del gobierno, incluso fueron los primeros en ser despedidos y los últimos en ser contratados. Para para dar trabajo a más que todo a la población, así, por decir los blancos, ¿no? También surgió una gran deportación, o sea, fueron deportados los mexicanos. ¿Para qué? Para que haya espacio para trabajos para los blancos. Y si es que se quedaban, también fueron explotados. Y aparte, en esa época había aún la mentalidad de inferioridad racial, es decir, a los afroamericanos no tenían los mismos derechos. ¿Ok? ¿Continuamos? Ya. ¿Cuál era el objetivo de ese experimento? El objetivo en sí, los médicos, ¿no?, el servicio de salud quería ver la historia natural de la enfermedad, o sea, cómo es que iba avanzando en los pacientes desde un inicio hasta la muerte, y así aprender mediante la autopsia, ¿no? Vemos que además de la fisiopatología y todo esto, ¿no?, debido a que no se conocía tan exactamente la enfermedad en esa época, solo se conocía la enfermedad de forma avanzada. Bueno, eso era su justificación, ¿no? Querían ver la historia natural de la sífilis. ¿Continuamos? Bien, la duración, la duración de este experimento fue en total de 40 años, de 1932 hasta 1972, y los participantes fueron esta población afroamericana con 600 hombres, en donde 399 estaban infectados con sífilis y 201 no infectados era el grupo control. Y recalcar que esta población de afroamericanos pues eran personas pobres, ¿no?, que vivían en una población alejada después de esta depresión que mencioné antes económica. Como se había dado más beneficios y trabajos a los blancos, entonces esta población quedó aún más relegada, aún más pobre. Entonces, para ellos, ¿no? Recibir tratamiento fue algo como que "Oh, me están ayudando", pero en realidad lo que los experimentos estaba haciendo era mentirles, ¿no?, engañarles. Vamos a contarles más adelante. ¿Seguimos? Ya, la metodología que se aplicó en este experimento, en primer lugar, fue el de ocultamiento del diagnóstico. O sea, a ellos no se les dijo que tenían sífilis,
más bien les decían que tenían mala sangre. Y en esta época, mala sangre se referían a anemia, o bien a leucemia, o bien a la sífilis, pero no se les decía, no se les dijo, ¿no? Cuál era su diagnóstico. Solo les decían, les vamos a tratar porque ustedes tienen mala sangre. Ahora, para el tratamiento, ellos le daban placebos, o sea, vitaminas, tónicos y procedimientos como la punción lumbar. Les decían no que esta era el tratamiento y así, pero en realidad no lo era. Solo querían mantenerlos o que vengan a consulta para seguir viendo de cerca cómo iba avanzando la enfermedad. Entonces, la complicidad institucional. Aquí no solo fue el experimento controlado por un grupo así de médicos, sino que muchos institutos, incluso el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos, sabía lo que estaba pasando, ¿no? Y controlaba este estudio incluso. Y hoy en día también es la Universidad de Tuskegee, ¿no? Que vemos hoy en día. Ya, ese grupo más el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos, a lo largo de los años, no sabían, durante estos 40 años sabían lo que estaba pasando y no dijeron nada. Complicidad institucional. Ahora, la negación del tratamiento. Tu materia. Ya, la negación del tratamiento. Durante estos 40 años, ¿saben? También se descubrió la penicilina y se vio que eso funcionaba totalmente para tratar la sífilis, pero ellos ocultaron esta información a los afroamericanos y no se les brindó la penicilina, más bien continuaron con lo que estaban haciendo. Continuamos. Siguiente. Ya. Y las consecuencias, ¿cuáles fueron de no dar tratamiento y ver que siga la enfermedad? Pues sabemos que la sífilis es una enfermedad transmisible, ¿no? Sexualmente, también mediante una punción parenteral, mediante madre a hijo. Doctora, disculpe, al parecer mi compañero tuvo problemas para compartir pantalla, o bueno, me parece con su internet. ¿Cree que me pueda dar el anfitrionato para poder compartir pantalla, un favor? Aló, un ratito, ¿cuál es el nombre? Jocelyn Ciesa, doctora. Perdón. Jocelyn Ciesa. Ya, un minutito, perdón, yo sí. Aquí está. Ya, esta es como con anfitriona. Ya, está bien, doctora. Perfecto, Gracias. entonces ya pues puede seguir. Sí, pues a veces el internet es un problema que nos traiciona. O como decían del desodorante que nos abandona. ¿Qué vamos a hacer? Vamos despacio. Gracias, doctora. Esto es. Seguimos entonces. Ya, ahí estábamos. En consecuencia. Ya, continuamos. Entonces sabemos que la sífilis pues es una enfermedad transmisible, ¿no? Sexualmente, mediante parenteralmente y congénitamente, o sea, de madre a hijo. Y pues esto se vio, ¿no? En el experimento. No, los encargados de este experimento pues no tuvieron precauciones en esto, así que se dice que se contagiaron, ¿no? Más de 40 esposas y también sus hijos nacieron con sífilis y además veían de cerca cómo morían los pacientes, ¿no? Los hombres negros,
quedaban ciegos y eran tomados incluso como demencia. Podemos ver allí en el cuadrito la historia natural de la enfermedad, ¿no? La sífilis primaria, secundaria y terciaria. Vemos como de poco a poco se va haciendo multiorgánica. Entonces las muertes pudieron ser evitables, pero no lo hicieron. En total, al final, los sobrevivientes quedaron 72 pacientes, hasta que finalmente alguien finalmente pudo denunciarlos y se hizo conocido en la noticia que en menos de 24 horas se tuvo que cerrar el experimento. Ok, al final el experimento, los sobrevivientes recibieron una indemnización a partir de la OMS, que son de 10 millones de soles, que recibieron las familias, ¿no? Los sobrevivientes y también las familias de los fallecidos. ¿Continuamos? Bueno, después de este experimento, vamos a ver qué repercusiones hubo en la ética y socialmente. Siguiente. Ay, no, de- Así es. Vamos a continuar entonces viendo qué problemas acarreó esto, pero a la vez también soluciones. En aproximadamente 1930, que como lo mencionó mi compañera, fue cuando comenzó este experimento de Tuskegee, finalizó en 1972. Hubo un marco ético universal en donde tuvieron como principal labor crear lo que es el consentimiento informado, porque si es que nos damos cuenta, hasta antes de esta época, como también ya se mencionó, el consentimiento informado, el hecho de también decir a los participantes en la investigación sobre los riesgos, beneficios de tal investigación y entre otras cosas más, ellos eran desconocedores. Entonces, ante esto, pues en 1947 surge lo que es el Código de Nuremberg. Este código como tal, bueno, surgió tras, digamos, lo que es el juicio de los médicos nazis, que fue también un boom en la investigación médica. Como principal objetivo tuvo lo que es el consentimiento voluntario e informado. Además, también buscaba evitar el sufrimiento, los riesgos que podría acarrear el paciente, bueno, en ese caso el investigado, y también la libertad de que pueda retirarse. Como vemos en este experimento de Tuskegee, esta libertad de poder retirarse no lo tuvieron, porque, bueno, ni siquiera estaban informados como tal de la enfermedad que tenían ellos, porque se les dijo que simplemente era mala sangre. Bueno, entonces, este código de Nuremberg se publicó 25 años antes de que el experimento terminara, como ya lo mencioné, porque, bueno, culminó en 1972. Tras lo que es la Segunda Guerra Mundial, perdón, en 1964 también se realizó lo que es la Declaración de Helsinki por la Organización Mundial de la Salud y acá se reforzó sobre la importancia del conocimiento informado al paciente y además se subrayó un principio muy fundamental que es el beneficio al paciente, no hacer daño. Pero a pesar de todos estos códigos, declaraciones que ya habían surgido mientras estaba dando este experimento de Tuskegee, estos médicos y todos los involucrados en ello, decidieron ignorar y a pesar de eso seguir con la investigación, con el experimento. Mm. Ahora, bueno, podemos analizar qué es lo que se violó éticamente en este experimento. En principal lugar, lo que es la falta del consentimiento informado. Los participantes, como ya se mencionó previamente,
no tenían entendido que tenían sífilis, no se les explicó sobre la enfermedad hasta lo que se sabía en esos momentos, simplemente con mentiras se les dijo que iban a recibir un tratamiento adecuado para la mejoría de la mala sangre que tenía. Tampoco se les explicó como tal la finalidad, porque el propósito de este estudio era ver la progresión de la enfermedad. Nosotros en la actualidad sabemos, que, bueno, a causa de las investigaciones, que la sífilis tiene una clínica primaria, secundaria, latente, terciaria. Entonces, en este experimento se vio todo ello, pero prácticamente lo que hacían es dejarle morir al paciente porque iban viendo cómo es que progresaba esta enfermedad. Ante esto se violó un principio fundamental que es la autonomía, la capacidad de que la persona pueda decidir ser partícipe o no, y también lo que es el respeto a las personas, se violó ello. Por otra parte, como ya lo mencioné también, hubo engaño, manipulación por parte de estas personas. Sí es cierto que eran afroamericanos, eran analfabetas y principalmente por eso también los escogieron, porque eran más susceptibles del engaño que podían recibir. En este punto se violó el principio de lo que es la veracidad y la transparencia que debe tener una investigación. Además, se les negó el tratamiento porque en 1942 ya se había estandarizado que la penicilina era parte del tratamiento para esta enfermedad. Entonces se les negó ese acceso al fármaco. Ellos no podían ir a otros médicos, a otros hospitales a buscar esa penicilina. Más bien les dijeron que le estaban poniendo a ellos como parte de su tratamiento. Entonces, en este caso se violó el principio de la beneficencia y de la no maleficencia, de que como médico se pueda tratar de hacer todo lo posible para que el beneficiado sea el paciente y no hacerle daño. Asimismo, también hubo lo que es la discriminación racial y la explotación social. En esa década de 1930, bien es cierto que los afroamericanos eran consideradas personas del más bajo nivel, tampoco tenían acceso médico ni acceso escolar. En este caso se violó el principio de la justicia y la equidad. En 1972, una persona que era un trabajador del sector de salud pública llamada Peter Bustum filtró la información de todo este experimento, que recuerden, fueron 40 años. Lo filtró y lo hizo a la revista The New York Times y otros medios también. Entonces, ante esto surgió un escándalo muy grande, muy fuerte, y por parte de las personas, del público de Estados Unidos, hubo una indignación muy grande porque ellos, bueno, y principalmente lo que es la comunidad afroamericana, se sintieron traicionados, no solo por parte del gobierno, sino también por parte de las personas que supuestamente tenían que cuidar de su salud, tenían que velar por ellos, por su bienestar, que son los médicos. Y bueno, ante esto hubo denuncias, asimismo investigaciones, prisión política, y el estudio como tal fue suspendido en ese mismo año, 1972. Y por parte de las personas que habían participado en esto, bueno, que algunas ya habían muerto, la gran mayoría, los que tenían sífilis, porque había un grupo que no tenía sífilis, recibieron demandas los médicos y el personal involucrado por parte de los familiares. Y en estas demandas se les exigía que pueda haber un reparo económico y también atención médica de por vida para ellos. Bueno, este experimento marcó un antes y un después en la investigación médica. Claro que sí fue malo por el hecho de las personas involucradas y los familiares. Y bueno, por otra parte,
Gracias a esto, como lo vamos a ver después, se creó lo que es el informe de Belmont, que bueno, mis compañeros ya lo estarán explicando posteriormente. Ahora Em, sí, ve, ok, vamos a continuar con el nacimiento del informe de Belmont. ¿Pasamos? Este, bueno, ya vimos cómo el experimento de Tuschinski reveló graves violaciones éticas y ahora vamos a ver qué es lo que hizo el gobierno de Estados Unidos para que algo así ya no volviera a pasar. Y les comentaré acerca del nacimiento del informe de Belmont, cuál fue su propósito y sus principios éticos fundamentales. Bueno, tras la revelación del experimento de Tuschinski en 1972, hubo indignación pública y pérdida de confianza en la medicina. Aunque sí existían códigos internacionales como el de Nuremberg y el de Helsinki en Estados Unidos, estas normas no eran obligatorias. Había como un cierto vacío legal. Y para responder a esta crisis, en 1974, el Congreso aprobó el National Research Act, que es como que una ley que se crea en la Comisión Nacional para proteger a sujetos humanos de investigaciones biomédicas y del comportamiento. Esta comisión estaba integrada por medicina, por bioética, por derecho, por ciencias sociales y representantes de la comunidad. Entonces, es decir, no solo habían científicos, sino también voces de la comunidad. Y su tarea principal era, uno, examinar estudios en humanos y detectar qué problemas éticos hay. Dos, desarrollar principios éticos básicos para guiar futuras investigaciones. Tres, proponer estándares prácticos para el consentimiento informado. Y evaluar los riesgos y beneficios en los participantes. Y cuatro, recomendar mecanismos de supervisión institucional. Ahora actualmente se conoce como comités de ética de investigación. Siguiente. Entonces, el fruto más importante de esta comisión fue el informe de Belmont, que fue publicada en 1979 y su propósito fue establecer directrices éticas fundamentales para la investigación biomédica y conductual que involucra en lo que es seres humanos. Esto fue respondiendo directamente a lo que son los abusos que fueron cometidos en el experimento de Tuschinski. O sea, en otras palabras, buscó garantizar que las futuras investigaciones protegieran lo que es el derecho y el bienestar de los participantes. Siguiente. Ahora, principios éticos de lo que es el informe de Bellman. Siguiente. El informe de Belmont definió tres principios fundamentales que hoy siguen siendo la base de lo que es la ética de investigación. Uno, que es el respeto por la persona. Dos, que es beneficencia. Y tres, que es justicia. Ahora vamos a ver primero el respeto a la persona, es decir, la autonomía. que la, Esto significa que la persona reconozca su autonomía, es decir, que tiene la capacidad de decidir sobre su propia vida y sobre su salud, e implica tres componentes, que es la capacidad de decidir, la comprensión de la información, es decir, darle información completa y honesta y libertad para poder decidir sin ningún tipo de presión o coerción. Ahora, en la práctica médica, esto se traduce como el respetar la voluntad, lo que el paciente quiere, su derecho a aceptar o rechazar ciertos tratamientos, a ofrecer protección especial a una población vulnerable como niños o personas con demencia
o presos o comunidades indígenas. Siguiente. El respeto a personas bueno, el consentimiento informado. El consentimiento informado va a ser el proceso ético y legal por el cual un paciente va a aceptar voluntariamente participar en un tratamiento o en un procedimiento o en una investigación tras recibir una información completa, comprensible y honesta. Y sus elementos son información. Es decir, la información que se le va a dar tiene que ser claro, detallado, completo y honesto. Comprensión. Se debe asegurar de que el paciente entienda la información y esto se debe adaptar al lenguaje del paciente, a su nivel de educación. Voluntariedad. No debe existir ningún tipo de coerción ni algún tipo de presión o un incentivo excesivo. Competencia. Que la persona tenga capacidad legal y mental para decidir. Y lo que es el consentimiento informado y la aceptación registrada. Debe registrarse esa aceptación con firma y fecha. Siguiente. Y eso todo se aplica ahora en cirugías, en estudios de caso clínico o en tratamientos invasivos. Tenemos lo que es la beneficencia, que es la obligación ética de maximizar los beneficios y minimizar lo que son los riesgos de los investigadores hacia los seres humanos, hacia los participantes. Eh, Esto significa que tenemos estudios, los estudios deben ser seguros y deben ser con un monitoreo estricto, y además de que debe contener el consentimiento informado. Y tenemos el ejemplo de lo contrario a beneficencia, bueno, lo negativo, ¿no? Que es el ejemplo de Tuncinski, que muestra todo lo contrario. Este se negó el tratamiento y se generaron muertes y transmisión de la sífilis. Y este principio pues exige que nunca se debe anteponer el interés científico al bienestar del participante. Primero debe ser el bienestar y ya luego el interés por detrás. Siguiente. Justicia. La justicia exige que los riesgos y beneficios de la investigación se distribuyan equitativamente. Esto significa no cargar todos los riesgos en un solo grupo vulnerable ni exigirlos de los beneficiarios. Por ejemplo, en caso de lo que es Tuncinski, es el ejemplo más claro de violación de la justicia, ya que los hombres eran afroamericanos, eran pobres y asumieron todos los riesgos e incluso fueron exigidos, o bueno, excluidos de lo que es la penicilina, aunque ellos pensaban eso, ¿no? Y mientras los investigadores obtuvieron pues beneficios. Este es este principio de justicia, pues aquí se incumplió, por decir. Siguiente. Y ahora acerca de la relevancia actual. Siguiente, por favor. Ya. Bueno, ahí tenemos a los códigos de ética que nacieron tras abusos históricos. Los principales referentes vienen a ser Nuremberg, Helsinki, Belmont, y bueno, todos coinciden en el respeto, la seguridad y la justicia en la investigación. También tenemos a los comités de ética, que son los de revisión institucional. Ahí tenemos dos principalmente. El Institutional Review Board, que es en Estados Unidos, y también el Comité de Ética en Investigación en países hispanos. Bueno, estos revisan y aprueban proyectos de investigación, evalúan riesgos y beneficios, vigilan el consentimiento informado y supervisan los estudios en curso. Y bueno, son claves para poder proteger a los participantes. Siguiente. Ya, acerca de la vigencia actual, tenemos que, entonces, estos principios, ¿no? Que vienen a ser el respeto, la beneficencia, justicia, el consentimiento informado, siguen siendo la base de ética mundial e inspiró a la creación de los comités de ética que hoy en día son obligatorios. Tenemos que ningún estudio en seres humanos puede empezar sin aprobación ética, y luego también que el consentimiento informado es obligatorio, debe ser claro y comprensible. Y bueno, se protege especialmente a poblaciones vulnerables, ¿no? Aquí, por ejemplo, niños, embarazadas, personas privadas de su libertad.
y debe haber mayor transparencia y rendición de cuentas. Y con esto me refiero a que los ensayos clínicos deben registrarse públicamente. Siguiente. Ya. Lecciones aprendidas acerca de este experimento. Bueno, aquí rescatamos el principio de autonomía, que como ya se mencionó, el consentimiento informado es fundamental, ya que así los pacientes comprenden los riesgos y beneficios antes de aceptar un tratamiento o ser parte de un estudio. Así, pueden rechazar, ¿no? que el participar, lo cual es una decisión que se debe respetar. Ningún estudio puede hacerse sin que las personas desconozcan los riesgos. Y bueno, en Tuskegee los participantes fueron engañados, lo que, como se mencionó, representa la peor violación ética. Luego, la ciencia no debe anteponerse a la dignidad humana. Aunque el objetivo, pues sí, era conocer la evolución natural de la sífilis, no se puede justificar lo que pasó, la crueldad que vivieron estas personas, ¿no? Porque sufrieron demasiado también sus familias, incluso afectó a generaciones posteriores. Luego también la importancia de la equidad y justicia. El estudio se aprovechó de la vulnerabilidad de los hombres de bajos recursos y, bueno, claramente eso no debió pasar. Se debe asegurar un trato justo y equitativo para todos los pacientes, ¿no? Sin discriminación, ya sea social, económica o de cualquier tipo, ya que la investigación debe proteger, no debe explotar. Y además, esta necesidad de supervisión independiente. Con esto me refiero a un comité externo, uno que sea imparcial, uno que revise todo proyecto de investigación para así poder evitar abusos, ¿no? Que vienen a ser los que mencioné anteriormente. Siguiente. Bueno, como conclusión, entonces tenemos que este experimento representa a uno de los episodios más oscuros de la historia de la investigación médica, ya que los participantes fueron usados como conejillos de Indias prácticamente. Y bueno, causó sufrimiento, muertes y una gran desconfianza en el sistema de salud. Y por ello es que en respuesta se creó este informe del Vermont, ¿no? Donde se establecen estos principios y gracias a estos, hoy en día contamos con que las regulaciones sean más estrictas, los comités, las normas internacionales, y así evitar que la historia se repita. Las lecciones siguen vigentes frente a los nuevos retos de la medicina, como viene a ser la inteligencia artificial, también retos en genética, y bueno, entre otros. La ciencia necesita de ética para poder ser verdaderamente humana, ya que sin esta puede causar décadas de sufrimiento. Y bueno, para finalizar, recordarles que la verdadera investigación no solo busca avanzar en el conocimiento, sino también proteger la dignidad y los derechos de todos los seres humanos. Gracias. Doctora, ya culminamos. Aló, al fin lo encontré. Aló, aló. Aló, ¿ahora sí me escuchan? Sí, doctorita, se le escucha. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, Tuskegee fue pues justamente uno, como dirían, de las cimas con, con ese, o sea, uno de los momentos más bajos que hubo en la historia humana en cuanto a supuesta investigación. Como ustedes dijeron, para que esta barbaridad haya sido posible, pasaron varias cosas. Uno, situación vulnerable. Las personas de color, como les llamaban en Estados Unidos, personas de etnia negra, que eran constantemente amenazadas por la pobreza, el desempleo y el racismo. Pues son altamente vulnerables que hoy en día, con todas las reglas de investigación, deberían ser protegidas, deberían ser eh, el objeto del más eh, la más cuidadosa vigilancia,
de la más notable alerta de cualquier problema que tuvieran. Dos, el hecho de que hubieron institucionalizado también dentro de las organizaciones, ¿no? Esta, esto se hizo posible porque alguien quería probar extrañamente que los seres humanos con piel oscura reaccionaban igual que los otros seres humanos. Y no les importó, conociendo que esta enfermedad causaba daño, conociendo que esta enfermedad provocaba dolor y muerte en los sujetos y otros más, no les importó exponerlos al dolor y sufrimiento. Y lo tercero, cómo a veces la burocracia de impedir, realmente impedir todo esto preste, que esto salga a la luz. Recuerden que recién el año 73 fue que se comenzó a investigar y salió esto a la luz. Recién el gobierno de Bill Clinton, cuando ya varios de los pacientes habían muerto y muchos otros habían sufrido pues, secuelas terribles, recién ahí Estados Unidos les pidió disculpas de forma oficial a estas personas. Fue una cosa trágica, una cosa que fue un problema realmente serio, ¿no? Para bueno, para la vergüenza de todos, todas las personas que participaron en esto. Es cuando la burocracia interviene, recuerden lo que pasaba con Eichmann. Yo solo seguía órdenes, yo solo seguía papeles. Y eso es una cuestión trágica en todas las circunstancias en las cuales las personas van a ocasionar problemas solo por seguir la línea. Muchas gracias, chicos. Pásenme por favor los diapositivas al WhatsApp y remarquen por favor los nombres de los expositores. ¿Ok? Continuamos entonces con el segundo grupo. Está bien, doctorita, buenas tardes. Ahorita va a compartir mi grupo. ¿Para quién habilito? ¿Para quién? A Kenjiro. Estamos, doctora, Kenjiro, ya está por como, internet. ya estás como. Perfecto. Mm, Sí, Kenjiro. Ya está bien, yo voy a compartir. A ver, mm, mm, ya, eh, a ver, ya, voy a compartir. Am, ¿Pueden visualizar? Sí. Sí se Ya, puede ver. ya está bien. Ujú. Esto ha Ok. sido toda una historia realmente, ¿no? Los primeros trasplantes realmente hicieron época porque facilitaron la vida, la recuperación para el trabajo, para la persona, la vida común de muchos sujetos. Desgraciadamente, en algunos casos, había una persona que debía donar y que era una persona que había fallecido. Ahora, en otros casos, y hay la posibilidad de ser trasplante de donante vivo, de un voluntario, lo cual se dice que la donación es un acto de amor, de caridad, como caritas como nosotros pensaríamos. Y justamente la diferencia del donante vivo es la expresión de la voluntad de forma consciente y racional, ¿no? En el caso del donante cadavérico, a veces hay la persona que ha hecho la donación a través del DNI, pero eso también queda, hay algunas dudas acerca de cuándo es el momento en que se debe proceder. Sí, por favor, cuenta.
Ok, buenas tardes, doctor y compañeros. En esta tarde vamos a tratar un tema un poco delicado, como ya lo mencionó también la doctora, la cual va a consistir más que todo es en la ética de los trasplantes. Siguiente diapositiva, por favor. Kenjiro, la siguiente. Bueno, como nosotros sabemos, la medicina del trasplante ha transformado lo que es la vida, la forma, perdón, de salvar lo que son las vidas en el mundo. Eh, en pocas décadas ha pasado de ser lo que es un procedimiento experimental a lo que ya ahora es una práctica frecuente, que lo que tiene como finalidad es ofrecer esperanza a miles de pacientes. La Organización Mundial de la Salud establece que un trasplante de órganos es un procedimiento quirúrgico el cual consiste en lo que es transferir un órgano, un tejido o un conjunto de células de una persona que se lo considera lo que es una persona donante a otra que es considerada la receptora, o una parte diferente del cuerpo desde el mismo paciente cuando este órgano está enfermo y no hay otra alternativa médica para recuperar la salud. Junto con este tema de lo que es el trasplante, también surgen lo que son otros dilemas, lo que es éticos y legales, que son muy importantes y lo vamos a desarrollar a lo largo pues, de esa exposición. Dentro de esas preguntas surgen lo que es cómo nosotros definimos la muerte, quién puede donar y quién puede recibir un órgano, qué pasa con los donantes vivos. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de lo que es la medicina moderna, esta se enfrenta a lo que es el dilema de los trasplantes, más que todo debido a la escasez de los órganos que hay y también los problemas bioéticos que surgen. Para solucionar este problema, lo que se hace es buscar aumentar el número de donantes mediante lo que son estrategias como la donación en asistolia y donantes con criterios expandidos. También lo que es además de innovaciones como los signotrasplantes y la bioingeniería de órganos. Estos dilemas éticos giran más que todo en torno a lo que es la distribución justa de los órganos y también lo que es el riesgo de la coerción en donantes vivos, la necesidad de un consentimiento informado y también lo que es el tratamiento del cuerpo humano como un recurso y más no como una mercancía. A lo largo de la historia, pues los códigos médicos han buscado lo que es guiar lo que es la parte clínica conforme a principios éticos. Siguiente, por favor. Bueno, como ya estaba hablando, este punto, lo que es los dilemas principales. Dentro de esto existen, siguiente, creo que giro por favor, donde ya salen lo que son los puntos importantes. Aquí. Ya, entonces dentro de los dilemas principales tenemos lo que es, Kenjiro una atrás, tenemos lo que son aspectos éticos. Dentro de esto tenemos lo que son tres puntos importantes en los cuales tenemos lo que es como primer punto la distribución justa. ¿A qué hace referencia esto? Esto más que todo es establecer lo que son criterios equitativos. Para la asignación de órganos limitados, pues es fundamental, hay que priorizar. Como segundo punto tenemos lo que es la coerción a donantes vivos. Existe lo que son un riesgo de presiones, tanto económicas, emocionales o físicas, tanto para los donantes vivos y también sobre las necesidades de proteger su autonomía. Así que nosotros, es importante nosotros establecer lo que es la autonomía, que eso ya lo hemos topado en lo que son las clases anteriores. Tenemos también lo que es la comercialización del cuerpo humano. Tenemos que nosotros entender que el cuerpo no debe tratarse como un objeto de mercado, sino que más bien las donaciones deben ser un acto altruista y ético, o como lo dijo la doctora, un acto de amor. Siguiente. Ahora surge lo que es aquí otro punto, lo que es el valor de la vida y la dignidad humana. La ética en el trasplante no es una sentencia sobre quién vive o sobre quién muere. Más que todo, está relacionado con lo que es un compromiso humano, en lo cual se busca asegurar lo que es la dignidad y la justicia en cada decisión que nosotros tomemos. Más allá de lo que son los criterios clínicos, las leyes o lo que son las listas de esperas, el verdadero desafío ético es tratar a cada ser humano más que todo con un valor incondicional, reconociendo las vulnerabilidades de nuestros pacientes y también respetando su vida como algo que transciende más allá de lo que es a nivel biológico. De esta manera, lo que es el acto de salvar una vida se convierte en algo más como un acto de máxima humanidad y de equidad. Siguiente, Kenjiro, por favor. Ahora, nos surge esta pregunta: ¿es suficiente la necesidad médica para justificar un trasplante? La respuesta es que la necesidad médica por sí sola no es suficiente. Para nosotros justificar un trasplante debe haber varios puntos, los cuales lo más relevante son un punto ético, un punto legal y un punto social y de justicia. A nivel del punto ético tenemos más que todo respetar la dignidad humana, tanto del donante como de la persona que va a recibir este órgano. También debemos asegurar que el donante vivo actúe de manera libre, sin coacción ni comercio de órganos. Más adelante también van a topar mis compañeros qué hacer en casos de que ya
el paciente no sea capaz de decidir por sí mismo. Tenemos también otro punto que es el punto legal, en el cual se busca más que todo cumplir con las normas que definen los criterios de muerte cefálica y de la regulación de la donación. También debemos evitar lo que son las prácticas ilegales, como ya sabemos lo que es el tráfico de órganos. Ahora, en cuanto al punto lo que es social y de justicia, tenemos que hay que garantizar una distribución justa y equitativa de los órganos. También evitar que factores económicos o sociales determinen quién va a recibir el trasplante. Entonces, como conclusión, tenemos que la necesidad médica abre puertas, pero es importante tener en cuenta lo que es la ética, la ley y el respeto a la dignidad de la humanidad, pues estos son se puede decir, los pilares fundamentales que la legitiman. A continuación, mis compañeros van a hablar un poco más de esto. Ahora sí, vamos a hablar un poco sobre cuándo es que se debe realizar un trasplante. Cuando hablamos de cuándo realizar un trasplante, nos referimos al momento exacto en el que la medicina llega a determinar que un órgano ya no puede cumplir su función vital y que el trasplante se convierte en la única alternativa. Este paso implica no solo criterios clínicos, sino también consideraciones éticas que vienen a ser bastante profundas. Siguiente. Ujú. Bueno, llegamos a la parte en la que tenemos que ver las indicaciones médicas, ¿no? Un trasplante se indica únicamente en enfermedad terminal irreversible de un órgano vital, cuando los demás tratamientos ya no ofrecen resultados. Y encontramos diferentes situaciones. Primero vamos a ver el trasplante renal, que se viene a indicar en enfermedad renal crónica terminal, cuando la tasa de filtrado glomerular es menor a 15 ml por minuto, o también en pacientes que dependen de diálisis crónica. Otra situación es el trasplante hepático, que está indicado en cirrosis descompensada con complicaciones graves como la asitis refractaria, la encefalopatía o hemorragias viscerales, y también en hepatitis fulminante o en carcinoma hepatocelular dentro de los criterios de Milán, ¿no? Que ya conocemos. También tenemos el trasplante cardíaco, que se reserva para insuficiencia cardíaca terminal refractaria al tratamiento médico y quirúrgico, así como otras situaciones en miocardiopatías dilatadas o isquemia avanzada y arritmias ventriculares malignas que no responden a terapias. Y una última situación que vemos es el trasplante pulmonar, que está indicado en enfermedad pulmonar crónica terminal, como enfermedades como la EPOC avanzada, fibrosis pulmonar idiopática, fibrosis quística o hipertensión, o enfermedad pulmonar grave y progresiva, ¿no? En esa parte es importante aclarar que la edad por sí sola no excluye a un paciente. Lo que realmente importa es el grado de fragilidad que tiene, las comorbilidades asociadas y también la expectativa de vida real que va a tener el paciente después del trasplante. Siguiente. Ahora, como todo procedimiento, tenemos que evaluar los límites éticos. No basta con que exista la indicación médica, también hay límites éticos que guían las decisiones. Tenemos la dignidad y la calidad de vida del paciente, que no se trata solo de prolongar la vida biológica, sino también asegurar que la persona viva con autonomía y que tenga sentido, ¿no? Otro criterio vendría a ser criterios de justicia y criterio, o sea, que sea un criterio de justo y transparente, ¿no? Bueno, los órganos deben asignarse siguiendo los principios de urgencia, utilidad y justicia, evitando cualquier discriminación en la situación del paciente, ya sea por edad, condición social, género, historial de adicciones. Otro criterio que deberíamos tener al realizar ese procedimiento es la autonomía y el consentimiento informado, que bueno, la donación y el trasplante solo pueden realizarse con una decisión libre, consciente y voluntaria por parte del paciente. Queda totalmente prohibido que cualquier forma de coerción o comercialización o tráfico de órganos, ¿no? Que suceden en situaciones no correctas. Y un último criterio vendría a ser evitar el encarnizamiento terapéutico, que ya se mencionaron en clases pasadas, que, bueno, no trasplantar cuando el procedimiento solo prolonga el sufrimiento, sino buscar mejorar la calidad de vida del paciente. Siguiente. Ahora, aquí aparecen los dilemas más debatidos, ¿no? Hablando de casos límite. En la primera situación vamos a hablar sobre pacientes añosos con baja expectativa de vida. Éticamente no deben excluirse solo por la edad. Lo que viene a evaluarse aquí son
bueno, es la esperanza de vida ajustada a las comorbilidades. Y si la probabilidad de éxito post-trasplante es muy baja, el principio de justicia es el que viene a brillar, ¿no? Que se tiene que dar un uso eficiente de un órgano escaso y puede justificar no priorizarlo. También viene la decisión, se viene a ver que la decisión siempre debe documentarse y revisarse en comités de ética y protocolos institucionales. Siguiente. Siguiente. Bueno, siguiente, eso lo vimos también. Ujú. Y la segunda situación, caso límite, no, anterior, ajá, es pacientes con adicciones activas como alcohol o drogas, ¿no? En ese caso, surge el debate sobre la llamada responsabilidad del paciente. Argumentos a favor de priorizar la responsabilidad, donde los órganos son escasos y deben asignarse a quienes tengan más probabilidades de éxito y adherencia. Y bueno, el consumo adictivo de sustancias vendría a aumentar el riesgo del fracaso y recaída. Argumentos en contra de discriminar a estos pacientes. Bueno, las adicciones son enfermedades crónicas o simples, no simples, que vienen a considerarse malas decisiones y se tiene que excluir por razones morales. Y todo esto viene a abrir la puerta a discriminar a personas como obesos, fumadores o hipertensos. En este caso, la OMS y el Consejo de Europa rechazan cualquier criterio de exclusión basado en juicios morales. Y en la parte práctica, muchos centros piden evidencia de tratamiento y estabilidad clínica, más que una regla rígida de abstinencia. Y básicamente, en resumen, el momento adecuado para un trasplante se tiene que combinar tanto en la parte científica y ética, ¿no? Y debe existir una enfermedad terminal irreversible, recordemos eso, un beneficio clínico real y un respeto absoluto a la dignidad humana y a los principios de justicia y autonomía del paciente. Y considerando los casos límites que mencionamos, como ancianos o personas con adicciones, las decisiones deben ser transparentes, documentadas y basadas en equidad, no en prejuicios. Vamos a continuar. Siguiente. Ujú. Eso es lo que mencioné. Bueno, ahora vamos a hablar con respecto a cómo, ¿no? Cómo se realiza todo este proceso. Siguiente. Bueno, ahora, en primer punto vamos a hablar sobre tanto el donante vivo y el donante fallecido. Y donante fallecido se va a tener en cuenta aquella persona que ha sido diagnosticada con muerte encefálica. Mm, el sistema de trasplantes se sostiene sobre garantías éticas y procesos estandarizados. Y en este caso hay dos vías de donación y ambas tienen estrictas salvaguardas, ¿no? Primero, en principio hablamos del donante vivo y generalmente esto se va a utilizar para un riñón o parte del hígado. La garantía ética aquí es el principio de autonomía, que habla sobre la libre voluntad del donante y también el principio de la no maleficencia, que es que nos da a entender que, no, que minimiza los riesgos sobre el donante, ¿no? Ahora, sobre el donante fallecido, eh, esta va a ser la fuente más común, ¿no? Donde la garantía ética es más crítica, ¿no? La sociedad debe tener la absoluta certeza de que el donante ha fallecido antes de proceder. Y esto nos lleva al punto de la muerte encefálica. Siguiente. Entonces, para nosotros dar la noción acerca de los órganos de un paciente muerto, se nos tiene que ser diagnosticado con muerte encefálica. Y para ello se tiene que tomar en cuenta un pilar de certeza y, ajá, y el de transparencia. Y cuando hablamos pilar de certeza, se tiene que dar el diagnóstico y hablar sobre la muerte encefálica, en cual es el cese irreversible de todas las funciones del encéfalo, eh, y es la muerte legal y biológica del individuo. Lo que eso no puede confundirse con un estado de coma o un estado vegetativo, ¿no?
El estado de coma va a ser la pérdida de conciencia, pero el cerebro va a seguir funcionando. El estado vegetativo es una condición en la que el paciente no tiene conciencia, pero tiene algunas funciones cerebrales involuntarias. La certeza se logra mediante protocolos rigurosos eh, que se van a repetir en lo largo del tiempo. Se van a realizar examen clínico, en el cual se evalúa la ausencia de reflejos del tronco celular y la prueba de apnea, que va a ser la ausencia de esfuerzo respiratorio. Luego de ello se va a tomar en cuenta el pilar de transparencia, el cual se hace para mantener la confianza social y la principal garantía es la independencia de los equipos. El equipo médico que diagnostica certifica la muerte encefálica, que es siempre distinto e independiente del equipo quirúrgico que realizará la extracción. Y esto elimina la raíz de cualquier conflicto de interés. Y finalmente, se habla sobre la comunicación familiar. Debe ser clara, empática y respetando el duelo de la persona donante. Siguiente. Eh, bueno, ahora vamos a hablar sobre el segundo punto, es el consentimiento informado, autonomía y respeto al paciente donante. El consentimiento informado va a ser el derecho del paciente a decidir libremente sobre los procedimientos médicos que se le van a realizar después de recibir toda la información necesaria sobre los beneficios, riesgos, alternativas y consecuencias. Los principios bióticos relacionados va a ser la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia. ¿No? La autonomía va a ser la capacidad del paciente de decidir, tomar su propia elección sobre su propio cuerpo y salud, y esa va a ser la base principal del consentimiento informado. Ahora, hablemos sobre el otro principio que es la beneficencia, que se trata buscando el bien sobre el paciente. Y el médico en este caso va a orientar y aconsejar lo mejor, pero no impone, ¿no? La no maleficencia es el hecho de no causar daño y obliga a explicarle al médico sobre todos los posibles riesgos eh, y evitar procedimientos innecesarios. Sobre la justicia es el trato equitativo y sin discriminación, ¿no? Esto garantiza que todos tengan derecho a decir informadamente sin presiones. Sobre los elementos fundamentales del consentimiento informado, para que sea válido se deben de cumplir los siguientes elementos. La información adecuada, eh, por lo que debería de ser de beneficio para ambas partes y se debe explicar también sobre los riesgos posibles y complicaciones, alguna alternativa de tratamiento, las consecuencias también de rechazarlo. Otro punto es la comprensión. Al paciente debe entender la información y el médico debe explicarle con un lenguaje claro y sencillo, ¿no? La voluntariedad es el hecho de que el paciente puede elegir por sí mismo, que no tenga alguna presión o amenaza o manipulación de por medio. La competencia o capacidad de que el paciente esté apto para decidir, ¿no? Que tengan las condiciones mentales y legales de decidir. Consentimiento expreso, que puede ser verbal o escrito, eh, pero en procedimientos invasivos o quirúrgicos debe ser por escrito y firmado. Siguiente. Hablaremos sobre el fundamento legal, tanto en Perú y universalmente, a nivel universal. En el Perú existe lo que es la Constitución Política del artículo 2, reconoce el derecho a la libertad y dignidad personal y decidir sobre su propio cuerpo. Entonces, en la Ley General de Salud, la ley número 26842, el artículo 4, reconoce el derecho del paciente a decidir libremente. El artículo 15 también nos menciona sobre que ningún tratamiento puede realizarse sin el consentimiento previo o expreso informado sobre el paciente, al igual que el artículo 17, que se exceptúa en casos de emergencia vital, un riesgo de muerte inmediata y paciente inconsciente. El código de ética, en este caso, y deontología del Colegio Médico del Perú, se toma en cuenta o se basa en artículos 25 y 27, en el cual habla sobre el médico debe respetar la decisión del paciente
sobre aceptar o rechazar los tratamientos, y en el otro sobre el consentimiento informado que sí o sí se debe dar a conocer al paciente y se debe tener en cuenta en cualquier procedimiento diagnóstico o procedimiento terapéutico invasivo. Eh, Sobre el consentimiento en pacientes donantes, se toma en cuenta la autonomía del donante, ¿no? Que es libre de otorgar su consentimiento, que es voluntario y debe estar consciente, ¿no? Después de recibir toda la información. Con respecto a los tipos de donación, en este caso un donante vivo, ejemplo de donación de un riñón, el consentimiento debe ser escrito con verificación de la capacidad mental y sin ningún tipo de presión. En caso de que sea por donante cadavérico, se respeta la voluntad expresada en vida y si no hay constancia, la familia puede decidir. El cuerpo del donante debe tratarse con respeto y dignidad. Con respecto a la base legal, en el Perú, la ley 28189 habla sobre la Ley General de Donación y Trasplante de órganos y tejidos humanos. El donante puede expresar su voluntad en su DNI, nadie puede ser obligado a donar y todo acto de donación debe estar basado con un consentimiento informado y respeto a la autonomía. Eh, Siguiente. Consecuencias de omitir el consentimiento informado. En acá ya se toma en cuenta la responsabilidad legal, se puede constituir como una negligencia o una mala práctica médica, la responsabilidad ética por infracción al código de ética, la responsabilidad civil, indemnización por daños y perjuicios, y la responsabilidad penal que se debe considerar por lesión o intervención sin autorización ¿no? Siguiente. Siguiente. Bueno, ahora con respecto a la asignación de órganos, eh, la asignación de órganos es el proceso mediante el cual se decide que el paciente va a recibir un órgano donado o tomando en cuenta criterios médicos, éticos y legales. En Perú se toma en cuenta la ley número 28189, que habla sobre la ley general de donación de trasplante de órganos, y, y también menciona sobre el decreto supremo número 014-2005, y el Ministerio de Salud también lo toma en cuenta. El sistema de donación y trasplante son las instituciones encargadas. Siguiente. Para criterios de asignación de órganos, la asignación de órganos no es un proceso aleatorio, sino que se basa en criterios médicos, éticos y logísticos. Desde el punto de vista médico, se prioriza la compatibilidad biológica entre el donante y el receptor, considerando el tipo de sangre, la compatibilidad de tejido y tamaño del órgano. Además, del estado de salud del receptor. También se toma en cuenta la urgencia médica, dando prioridad a aquellos pacientes con riesgo vital inminente y la probabilidad de éxito, evaluando la viabilidad del órgano para prolongar la vida del paciente. El tiempo en la lista de espera también juega un papel importante, dando preferencia a los que han estado más tiempo esperando. Desde una perspectiva ética, se asegura que el proceso sea equitativo, sin discriminación por motivos económicos, religiosos o sociales, transparentemente para ser auditable y basado en solidaridad, ya que los órganos deben destinarse a salvar vidas, no a obtener beneficios personales. En cuanto a criterios logísticos, se prioriza la disponibilidad geográfica, dando preferencia a los receptores cercanos al hospital del donante para reducir tiempos de transporte. Y se considera también el tiempo de isquemia, ya que algunos órganos como el corazón solo pueden ser conservados durante un tiempo limitado, lo que hace fundamental elegir a un receptor cercano. Siguiente. Bueno, continuando, hay una pregunta, ¿no? Que en algunos tal vez pueden cuestionarse, ¿no? Esa pregunta es, entonces, ¿a quién vamos a trasplantar, ¿no? Bueno, esto concentra, ¿no? La atención médica más visible del trasplante, ¿no? En este caso, decidir en un contexto más que todo de escasez, qué pacientes van a recibir un órgano y cuáles no. Entonces, vamos a ver, ¿no? La justicia distributiva en la asignación de, en este caso, órganos. Muy bien. O sea, la justicia, o sea, que dan acceso
refiere que todos los pacientes deben tener las mismas oportunidades de ingresar y permanecer en la lista de espera, sin discriminación por género, etnia, religión o nivel socioeconómico en este caso, ¿no? Ahora, el reto va a estar en compensar las desigualdades estructurales, ¿no? Tanto pobreza, falta de acceso a hospitales, brechas educativas, para que no se traduzcan en la exclusión de la lista. Muy bien. Bueno, la utilidad en trasplante se centra en aprovechar el máximo cada órgano que está disponible en este caso, ¿no? Esto va a significar priorizar a los pacientes que tienen mayor probabilidad de sobrevivir después del trasplante y de también mejorar su calidad de vida. Aquí, bueno, van a entrar en juego diversos criterios, ¿no? Como el pronóstico, los años de vida que se podrían ganar, el beneficio real que se espera obtener. Y bueno, la ventaja de ese principio, o sea, el de utilidad, es que se hace un uso más eficiente de órganos que son tan escasos, pero también tiene un riesgo importante, ¿no? Que es de poder dejar al lado algunos pacientes que están muy graves. Pero aún así podrían necesitar esta oportunidad, ¿no? En este caso del trasplante. Ahora, la urgencia, que es un riesgo vital inmediato, pues, significa que se va a buscar priorizar los pacientes que se encuentran en riesgo vital inmediato, ¿no? Es decir, aquellos que tal vez no sobrevivan, ¿no? Si no reciben un trasplante pronto. Este principio no se va a basar en la justicia y en atender primero la necesidad más crítica. Ahora, la ventaja mayor de la urgencia es que va a poder salvar vidas a quienes ya no tienen tiempo de esperar, pero también tiene una limitación, y cuál es la limitación, o sea, puede ser el riesgo, es que si el pronóstico es muy malo, el órgano podría perderse porque el paciente quizá no lo recupera para la cirugía. Ahora, hablando sobre los criterios de priorización, según diversas guías internacionales de ética médica, ¿no? Como la OMS, la Asociación Médica Mundial y el Código de Ética también, nos mencionan que la priorización en trasplantes debe equilibrar diversos criterios, ¿no? Dentro de ellos está la edad, la presencia de comorbilidades y de adherencia al tratamiento que se consideran todos, ¿no? Factores relevantes porque influyen directamente en la probabilidad de éxito del injerto y también en el aprovechamiento justo de este escaso recurso. Asimismo, en pacientes con menos comorbilidades y una herencia, bueno, suelen tener, ¿no? Mejor expectativa de beneficio, mientras aquellos con condiciones malas, que reducen drásticamente la habilidad del trasplante, pueden recibir menor prioridad. Siempre bajo criterios técnicos objetivos y sin discriminación injusta. Ahora, la adherencia se valora para garantizar que el órgano en este caso no se pierda por incumplimiento, ¿no? Y pues, aunque las guías advierten, ¿no? Ese criterio debe aplicarse con cautela para no penalizar a poblaciones vulnerables, sino ofrecerles apoyo. Ahora, yendo al ámbito de los niños y jóvenes, ¿no? ¿Tienen preferencia justificada? Ahora, bueno, según diversas guías, voy a recalcar, respecto a los niños y jóvenes, muchos marcos éticos reconocen que sí hay cierta prioridad justificada bajo el principio de equidad intergeneracional o fair innings, que en este caso sostiene que todos, cada ser humano, debería tener la oportunidad de vivir un ciclo vital completo, ¿no? O sea, que nada se crece, se reproducen y mueren. Por ello, a organismos como la OPTN y declaraciones internacionales como el de Estambul contemplan cierta preferencia para receptores pediátricos cuando el pronóstico lo permite. Eh, Sin embargo, esta preferencia no es absoluta, ¿no? Como todo en medicina, no es absoluta. Esto debe ponderarse junto a la urgencia, ¿no? La compatibilidad y la probabilidad de éxito, evitando desplazar injustamente a adultos con alto beneficio, ¿no? Inesperado. De este modo, la injusticia distributiva en trasplantes busca cierto balance entre la utilidad, o sea, maximizar años de vida,
y éxito del injerto y la equidad, ¿no? Tratar igual a casos similares. Y prioridad a los más vulnerables, incluyendo la infancia y la adolescencia. Acá hay una preguntita que bueno, que planteo, ¿no? Y es justificable, ¿no? Dar prioridad a niños y jóvenes frente a adultos con mejor pronóstico o solo en ciertos casos. Por ejemplo, un niño con un buen pronóstico frente a adulto con un pronóstico bajo. Bueno, acá es debatible, ¿no? Pero en teoría, pues, se opina que no es justificable, ¿no? Dar prioridad a un niño frente a un joven adulto, frente a un joven o adulto, eh, exclusivamente ya que la asignación debe basarse también en la probabilidad de éxito y beneficio real del trasplante. La preferencia pediátrica es estéticamente sustentada por, como ya mencioné, el principio de fair innings, pero no puede ser absoluta, ¿no? Un niño con mal pronóstico no debería reemplazar a un adulto con alta probabilidad de éxito, en pocas palabras, ¿no? En cambio, cuando vamos haciendo un buen pronóstico, la preferencia de niños y jóvenes sí se considera legítima y justificada en las guías internacionales. Eso es lo que conlleva en el caso de los niños y los jóvenes. Y en este caso, hay casos comparativos, como por ejemplo, se menciona que en 2025, ¿no? En el hospital Edgardo Rebagliati, un bebé de 14 meses, ¿no? Con falla hepática aguda fue sometido de urgencia a trasplante hepático con donante vivo, o sea, su padre, ante la falta de un donante cadavérico adecuado para el pediátrico. Este caso resalta la preferencia que suele darse a los niños en situación crítica, justificando la asignación del órgano por la gravedad y la expectativa de vida larga tras un trasplante exitoso. A pesar de que en ese momento, ¿no? También pueden haber adultos en lista de espera con mayores probabilidades estadísticas de éxito inmediato. Y bueno, en Europa se menciona, ¿no? Que a veces se realiza una técnica llamada trasplante de injerto reducido o trasplante hepático dividido, en la cual un hígado de donante cadavérico se divide y se trasplanta simultáneamente a un niño y a un adulto, resolviendo parcialmente el dilema de al beneficiar a ambos, que no siempre es viable. Bueno, continuando con la exposición, vamos a ver la pregunta y vamos a responder la pregunta con quién vamos a hacer, ¿no? Lo que es es el trasplante. Y aquí está involucrado todo el cuerpo médico. Siguiente, por favor. Ahí vamos a hablar acerca de los dilemas éticos que pueden llegar a tener los que van a estar en la intervención quirúrgica. Por ejemplo, los médicos especialistas, el equipo quirúrgico, que es las enfermeras, los anestesiólogos, entre otros, también los coordinadores de trasplantes, que ellos organizan la logística, ¿no? Y van a comunicar entre hospitales y el sistema de trasplantes, entre otros. También los psicólogos y psiquiatras, que es muy vital tenerlo porque es un momento muy difícil tanto para la familia del donador, que ya vamos a profundizar más adelante, y también los trabajadores sociales que también van a conformar este equipo. Hay que recordar que con quien está haciendo este proceso está regido bajo varios criterios del sistema de salud, que es el Ministerio de Salud y los comités de éticas. Asimismo, y se va a realizar dentro de los hospitales que están acreditados a hacer y están autorizados a realizar los trasplantes. Ahí podemos observar algunos ejemplos de hospitales que están autorizados a hacer trasplantes. Siguiente. Entonces, una vez teniendo en cuenta de que ellos están involucrados dentro del proceso, aparte del donador y el donante y el donador, el receptor en este caso, hay que recordar que el rol del médico es muy importante ya que va a tener una contraposición, ¿no? Su objetividad clínica con la carga emocional que puede cargar frente a un caso que se pueda presentar. La objetividad clínica va a ser el ejercicio o juicio médico que tiene que ejercer basado exclusivamente en la evidencia científica, de acuerdo al caso que se está presentando y a los criterios que va a presentar este paciente, ¿no? Y esto tiene que estar libre de sesgos personales, simpatías, siempre se tiene que regir, por ejemplo, bajo la guía, si cumple estos criterios, si cumple estos requisitos, esa es la objetividad clínica que debe manejar el médico. Y estos podemos encontrarlo, por ejemplo, en las guías de técnica para trasplantes del MINSA o el código de ética del Colegio Médico y el Comité de Ética establece los algoritmos que debe seguir y los criterios para autorizar, ¿no? El trasplante.
Y esto va a estar en contraposición contra la carga emocional que pueda llegar a tener el doctor frente a un caso difícil, ya que diversos profesionales de la salud han reportado, por ejemplo, en este artículo, sí, es una revisión sistemática donde se evaluó a varios profesionales, ¿no? Dentro del área de cirugía, especialmente el área de donación y trasplantes, donde la experiencia a nivel emocional es muy desgastante, ya que ves casos muy desgarradores e impactantes que pueden, que a veces no todo es objetivo, no todo es bajo el protocolo, sino también tiene que trabajar un poco la parte moral, la parte empática de los médicos y el equipo del trasplantador, porque es muy complicado vivir estas situaciones, ¿no? Porque no son casos fáciles, ya que el donador puede estar en muerte encefálica y es muy difícil también para la familia, muy difícil conseguir su consentimiento y esa carga va cargando el equipo médico y el equipo trasplantador. Siguiente, por favor. Kenjiro. Ya. Entonces, ¿cómo podemos equilibrar estas dos partes, ¿no? Tanto la parte emocional y la parte clínica que va a manejar el paciente, perdón, el doctor frente a estos casos? El primero es usar herramientas objetivas, los que son los scores de riesgo, los algoritmos y guías clínicas, las cuales ya se mencionó que deben estar dispuestas tanto por el MINSA, por el colegio médico o por el equipo de ética del mismo hospital. Pero no solo dejarlo en tipo, este sí o sí necesita trasplante o este no puede aceptar este trasplante porque él no cumple con estos criterios, sino que debe estar asociado y acompañado con una reflexión ética de valores del médico y también del paciente. Por ejemplo, ahí vemos un un artículo donde los cirujanos era muy complicado, ¿no? Tomar decisiones eh, y a quiénes dar el órgano y a quién no. Entonces, ellos en las conclusiones mencionan de que balancear el objetivo con la parte humana es muy complicado. Por eso siempre usan lo que recomendamos allí, el uso de herramientas objetivas, sin olvidar, ¿no?, su parte ética y parte moral y empática sobre el donador también. Otro punto muy importante es el apoyo psicológico de la misma institución para apoyar a los médicos con conversaciones y manejar así el peso emocional que puede estar llevando, ¿no? De haber dado este hígado a esta persona y no a esta. Y así poder ayudar a llevar y manejar sus emociones. Eso también podemos verlo en este artículo donde recomienda, ¿no? De que a un grupo le fue mejor donde ha tenido un apoyo de psicológico, psiquiátrico, para poder así también desahogar las emociones que estaba presentando. Y otro punto muy importante, otra estrategia para manejar estos dos puntos es la ética clínica y los comités de ética les va a ayudar y va a ser como recurso para resolver algunos dilemas que son muy complejos o muy ambivalentes entre sí darle el órgano o no, y también así también el comité de ética va a poder manejar tanto al médico, paciente y familiar. Siguiente. Otra parte muy importante, aparte del equipo médico, son la familia del donador, ya que si estamos hablando de un donador con muerte encefálica, hay que tener un poco de respeto por la familia que está pasando por este momento difícil, ya que es un proceso muy complicado de enterarse, ¿no? De que lamentablemente un familiar ha tenido esta condición, un accidente, entre otros. Y por eso, según un estudio de Martínez López en 2024, la falta de apoyo psicológico y información clara sobre la donación puede generar un poco de frustraciones familiares. Los profesionales de salud deben ser empáticos, permitiendo tiempo para que la familia pueda procesar la pérdida y también dar la información correcta para que la familia pueda autorizar, ¿no?, que este paciente sea un donador de órganos y así poder salvar a más personas, pero siempre respetando su proceso de duelo, ¿no? Siguiente. Kenjiro. Ya. También hay que tener en cuenta que las decisiones deben ser compartidas con los familiares y también con el equipo médico, según, por ejemplo, este artículo en el 2020, donde resaltó la importancia
de tomar una decisión compartida, no solo éticamente el médico, sino también la familiar, porque esto le va a ayudar a la familia a tener un cierre emocional, ya que es la pérdida de un ser querido y es un momento muy difícil, ¿no? Siguiente. Y bueno, Kenjiro. Y por lo tanto, dentro de este parámetro, hemos visto, ¿no? El cuándo, cómo, a quién y con quién. Y hemos visto los cuatro principios bioéticos aplicados en estos personajes que están involucrados en un trasplante. Y, y bueno, por lo tanto, ahí vemos de que la ética de los trasplantes exige tanto un equilibrio entre respetar la decisión personal, que ahí vamos a respetar la autonomía, buscar siempre el mayor beneficio, el principio de beneficencia, evitar dañar tanto al donador como al donante y garantizar un acceso justo y equitativo de los órganos, ya que se mencionó que es muy escaso y es vital, ¿no? Para todos. Siguiente. Bueno, va a Bueno, ahora continuar mi continuando con compañero. Sí. con la exposición, vamos a hablar de los retos contemporáneos y los dilemas emergentes, ¿no? En esos tiempos. Bueno, aquí vamos a explicar un poco de lo que son trasplantes cruzados. Tenemos que tener en cuenta que tal vez hay dos personas, que hay un donante y un receptor, como ya sabemos, en trasplante de órganos, pero estos no son compatibles, ¿no? El donante con el receptor. Ellos ya han hecho un grupo, siendo el par uno, pero viene otro par, tanto donante como receptor. Ellos también son incompatibles, mas si nosotros juntamos esos dos grupos, podríamos hacer un intercambio para que ambas partes se puedan beneficiar, ¿no? Como podemos observar. Como podemos ver, tenemos dilemas éticos que pueden influir, ¿no? En este caso, como la confidencialidad. La pregunta es si deben conocerse las parejas y también la presión social, ¿no? Puede ser que en un grupo de pares, tal vez haya una coacción por parte de los familiares para que el donante pueda trasplantar su órgano al receptor, ¿no? Y por presión social pueda hacer ello. Y como podemos observar, ahí se está violando un principio ético, ¿no? Que es de autonomía. Bueno, continuamos con la siguiente diapositiva. Vamos a hablar ahora de la cadena de donantes. Prácticamente aquí comenzamos con un donante que se le llama el donante samaritano. Como ya sabemos, el samaritano es una persona que obra por buena fe y él decide donar un órgano a un grupo de pares que tal vez no eran compatibles, ¿no? En un principio. Y como este grupo de pares ya recibió el beneficio, ahí la persona que iba a donar dona a otro grupo. Y así sucesivamente se hace una cadena, ¿no? Como podemos observar, se aumenta exponencialmente el número de trasplantes. Eso es la ventaja que presenta. Más tenemos dilemas éticos, ¿no? Como la vulnerabilidad, ¿no? Podríamos preguntar si el donante vivo está bajo la presión moral. Eso tendríamos que evaluarlo, ¿no? Y también la ruptura de esta cadena, ¿no? ¿Qué pasa si un eslabón falla? Va a haber un conjunto de partes que no van a ser beneficiadas, ¿no? Y ahí podemos ver la responsabilidad de cada par, ¿no? Eh, bueno, continuando con las nuevas tecnologías que también están en auge en estos tiempos, tenemos lo que viene a ser la creación de tejidos, ¿no? En impresoras 3D. En la siguiente diapositiva la vamos a ver. Las ventajas éticas de ello es que se va a reducir la lista de espera en gran medida. Como sabemos, hay escasez de donantes de órganos. Para ello, estas nuevas tecnologías van a permitir la impresión de tejidos vivos que van a facilitar el acceso a dichos tejidos, ¿no? Ahora, los dilemas que se toman en cuenta aquí sería el acceso y la justicia, ¿no? Porque imagínense, imprimir un órgano debe ser un procedimiento claramente costoso. Entonces, ahí vamos a ver que solo algún grupo de sector social se va a beneficiar y otros no, ¿no? Aquellos que tengan sean más acaudalados van a poder tener acceso, ¿no? Vulnerando un principio, ¿no? Que es la equidad. También la seguridad, ¿no? ¿Qué pasaría si imprimiendo un órgano falla? En ese caso, ¿a quién le podríamos o quién sería el encargado si falla un órgano? ¿La empresa que hizo tal vez la impresora o cómo se haría en ese caso, ¿no? Y también la definición de vida, ¿no? Un estatuto moral del tejido creado. Continuamos con la siguiente diapositiva, por favor. La siguiente, por favor. La siguiente. Una más.
ahí vamos a ver justamente que ahorita está hablando de los xenotransplantes, que prácticamente es el trasplante de órganos, tejidos o células de un animal a un ser humano. En este caso, también esto va a ayudar a que haya más acceso a trasplantes de órganos. El problema está en que, como sabemos, hay un riesgo de transmisión de enfermedades, ¿no? Del mismo animal, ¿no? Como la zoonosis. El rechazo inmunológico, claro está también. Y recordar también que esto recién está en estado experimental, entonces el paciente debe ser informado de todos los posibles riesgos que tiene este procedimiento, ¿no? También vemos ahí principios éticos que están en tensión, como la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia, también porque en este caso tenemos que ver la parte de los animales, ¿no? Garantizar que no presenten sufrimiento en este tipo de procedimientos, ¿no? Bueno, continuamos ya con las conclusiones para finalizar. Como vemos, el trasplante, hay muchos principios éticos en juego. Por eso vemos que es la prueba máxima de la bioética aplicada. Hemos aprendido los cuatro principios y aquí vamos a ponerlos en juego, ¿no? La autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia, ¿no? Tenemos que nosotros equilibrar la ciencia, la técnica y la dignidad en este tipo de procedimientos. Como médicos, se debe actuar con objetividad, con responsabilidad ética y transparencia. Y recordar que siempre el paciente, en este caso podría ser un receptor, siempre tenemos que verlo como una persona, no solamente como un receptor, ¿no? Hoy en día mucho se habla de tal vez tráfico de órganos. Tenemos que evitar a toda costa la mercantilización de órganos, la venta de los mismos, garantizar justamente la transparencia y la distribución equitativa de los órganos. Y en cada decisión de trasplante, como hemos visto, debemos hacernos la pregunta, ¿no? ¿Estamos respetando la dignidad, la equidad y la seguridad? Continuamos con la siguiente. Y bueno, tenemos que equilibrar, ya hemos mencionado lo que es la ciencia, la justicia y la humanidad, recordando que no solamente lo que es clínicamente óptimo va a ser justo socialmente. Nosotros cuando vamos a hacer un trasplante de órganos, esto es muy importante que lo reconozcamos, no solo tenemos que buscar maximizar la supervivencia de la persona, sino tenemos que buscar darle calidad de vida. De nada serviría que el paciente sobreviva si no va a tener calidad de vida. Además de la equidad, tenemos que dar prioridad a aquellos que son más vulnerables, ¿no? Continuamos con la siguiente. La siguiente diapositiva, por favor. Mm, Kenjiro, la siguiente, por favor. Bueno, entonces si no, vamos explicándola ahí mientras están cambiando de pantalla. Tenemos que recordar de la escasez de órganos. Siempre va a haber más personas que necesiten órganos disponibles, ¿no? Que órganos disponibles. Por ello, nosotros tenemos que eh, tratar de aplicar principios éticos para ver quién necesita, a quién le podemos hacer beneficiario, ¿no? De ese órgano, ¿no? Tenemos que hacer criterios de priorización, ¿no? Y ahí vamos a ver, ¿no? Principios éticos en juego que vamos a tener que decir, de acuerdo también a guías clínicas que se ha mencionado, ¿no? Como sabemos, siempre va a haber una desigualdad y tenemos que preservar la humanidad en la práctica clínica siempre, ¿no? Tenemos que dar un consentimiento informado real, comunicar con empatía a los pacientes y siempre recordar que el paciente es una persona, no solamente un mero receptor de órganos. Y bueno, para finalizar este mensaje final que tenemos aquí, aquí nosotros no decidimos quién vive o quién muere, que muchas veces lo tomamos como personal y tiene un componente emocional muy fuerte en las personas que toman esta decisión, en este caso los médicos. Tenemos que organizarnos con dignidad y justicia en cada decisión, siempre velar por estos principios. Y no solo buscar criterios clínicos, sino también de justicia para velar el mejor beneficio de los pacientes, reconociendo que ellos tienen vulnerabilidades, asegurando la igualdad de oportunidades y respetando la vida como algo más que un dato biológico. Y bueno, sería todo por nuestra parte. Muchas gracias a todos por su atención. Gracias a usted. Bueno, es un tema que es un tiempo, un tiempo de sobrevida, ¿no? Era 5 años, eh, era algo estable.
No es la leyenda urbana esa que dicen que alguien lo secuestraba y le sacaba los órganos. Ustedes y yo sabemos que es algo inventado generalmente para disminuir a la posibilidad de ser castigado por una jura. Creo que Doctora, buenas tardes. No se escucha su audio. ¿lo puedes escuchar? Ahora sí, doctora. Ok, perfecto. Puedo escuchar ahora. Entonces, estamos bien. Lo que les comentaba en este caso de esta paciente era que al contrario de las personas que estaban con pocas alegrías, porque al fin podían tener un riñón, esta dama al contrario estaba dudando y dudaba por una razón muy particular. El esposo, que aparecía como el donante, era en realidad alguien que la había agredido desde que, desde casi el inicio de su relación, desde casi el inicio de su matrimonio. ¿No se imaginan qué condiciones habría para poder recibir esto? Esta dama decía entonces, yo no sé si aceptarlo, porque si acepto la donación, yo sé que voy a quedar atada a él por toda la vida. Imagínense el tipo de circunstancias. Y no era solo eso. Después descubrimos que este caballero le estaba pidiendo $15,000 a la paciente para poder donar el riñón. Es una persona que la había maltratado a ella y a los hijos de modo físico y verbal de forma sistemática. Era alguien que cuando habían vivido como guardián en una cancha de fútbol, no una de fulbitos, en una de fútbol, la había perseguido, según la paciente, con intención homicida por toda la cara, por toda la cancha. Que cuando los hijos llevaron un cachorrito, pues con la esperanza de todo, que tiene todo niñito de tener pues un animalito que los quiere. Ustedes saben cómo los niños se pueden entusiasmar. Este tipo tuvo el cuajo de matar al cachorrito de un solo golpe. Y esa persona era aquella a la cual la paciente temía quedar hundida. Por eso es la importancia de evaluar al donante. Admito que no todas las donaciones son así difíciles, pero sí, pues sí existe esa posibilidad.
Otra es como ustedes han visto, ¿no? La situación del donante, en el cual pues la madre, el padre, el hermano es el que está haciendo la donación. Y a veces hay casos trágicos en eso, ¿no? Yo recuerdo un pacientito que estaba entrando a evaluación junto con la mamá. Y luego se perdieron un buen tiempo, bastante tiempo. Cuando yo voy a ver al paciente, le digo eso porque yo soy parte del comité de trasplante del hospital. Cuando volvió a ver al paciente, este estaba algo más demasiado y algo más oscuro. ¿Qué había ocurrido? Durante mucho tiempo, como la donante era la madre, el paciente no había querido aceptar la donación porque decía, pues, voy a dañar a mi madre, voy a hacer que ella tenga un problema, voy a quitarle un riñón. A pesar de que la mamá decía que orejito, pero me va a ser una alegría, que tú vuelvas a la normalidad, que puedas trabajar, estudiar, cumplir tus sueños, etcétera, ¿no? Y a pesar de que toda la familia le alentaba, inclusive otros se habían ofrecido a donar, pero no eran igualmente compatibles, el paciente persistía en que no quería, tenía una actitud ambivalente. Cuando regresó y se decidió aceptar la donación, se tienen que seguir varias sesiones. En la segunda sesión de esta nueva tanda de exámenes que lo veo, lo noté, como dicen, desmejorado. ¿Qué había ocurrido? Le pregunto, ¿qué tiene? Dice, cuando camino, me canso. Estaba entrando en fallo. Entonces, ya el asunto de la donación se convirtió en una carrera contra el tiempo, porque ustedes saben que como toda operación, el trasplante tiene condiciones para hacerse caso y es una persona que pueda soportar el trauma de estar en sala de operaciones y que se le requieren órganos. Entonces, iba a ser todo un problema. Ahorita seguimos todavía en la carrera contra el tiempo. Hay exámenes que no pueden acelerarse, que eh, no pueden adelantarse de ninguna manera. Y sabemos que mientras más tiempo pasa, más difícil va a ser que esta persona pueda entrar a la operación para el trasplante, con mínimas garantías de éxito. Y a veces recuerden que como decía su compañero, que cada paciente trasplantado pues tiene su propia vida. Cada uno de ellos tiene algo que tiene que vivir. ¿Y qué pasó con este pacientito? Con una pacientita, la última que les voy a contar. Era una jovencita, así de la edad de ustedes, que venía de Huaraz. Y su madre la acompañaba pues, a una casa que tenían por Pachacútec. Fue la segunda, tercera consulta, y la veo de repente pues hecho un mar de llanto. Ella venía de Huaraz. Digo, ¿qué pasó, mamita? ¿No? ¿Qué ha ocurrido? Y me dice que ella tenía un enamorado que está estudiando en Huaraz y que está sostenido por beca 18. Ustedes saben que beca 18 pide cierto nivel de cumplimiento, pero se supone que es el cumplimiento de los estudiantes. Pero este chico le encargaba a ella que le haga las tareas y ella aceptaba. Ella tenía su correo, tenía su clave, acceso al correo, etcétera, etcétera. Y bueno, resulta que una buena amiga, de esos que nunca faltan, le manda unas fotos de este muchacho muy acaramelado con otra chica en una discoteca. Y no era solo una vez, sino en dos o tres. Ante la prueba de la infidelidad, pues la chica se desespera, llora, pues, y todo lo demás. Hicimos contención de la crisis, está más tranquila. ¿Y qué ocurrió? La cita rápida, los 10 días, 15 días. Y viene con una sonrisa de oreja a oreja. Cuando hay algo así, generalmente a mí se me escarpela el cuerpo, porque algo ha pasado. ¿Qué había ocurrido? Me dice, lo primero que me dice al sentarse fue, la venganza es dulce. ¿Qué había ocurrido? Que como ella tenía la clave, el correo electrónico de la universidad y la clave, a través de los cuales le mandaba las tareas, el chico había descubierto que ahora tenía que hacerse cargo de sus tareas él solo, ¿no? Y le había echado la culpa de que por su culpa se estaba demorando en presentar tareas y hacer cosas. Peor todavía, la chica no le dio la clave, no le siguió haciendo los trabajos
Y cuando el muchacho descubrió eso, pues se le vino el mundo encima. Recuerden que uno puede olvidar de repente la clave, pero no vas a olvidar tu correo. ¿Ah? Uno no se olvida de su correo o de dónde tenía apuntado el correo. Y la llamaba y le insistía y le mandaba un montón de mensajitos cariñosos a esta chica diciéndole que mira, que por favor, que devuelve conmigo, que todo será diferente, que comprendí mi error, etcétera, no te valoré como ese adecuado, pero por favor dame la clave y dame el correo, o por lo menos dame el correo. Y ella no se lo dio. La chica ya está trasplantada, el muchacho no sé si habrá aprendido que tenía que hacer sus tareas para la universidad, y bueno, pues fíjense, esta muchacha, aparte de la guerra por el riñón, tenía una vida diferente, una vida que va más allá de del riñón, del trasplantado, y que podía jugar a favor o en contra de él, ¿no? Fíjense todo eso. Y quiero que se queden con lo más importante que dijo su compañero. Tanto el donante como el receptor son personas y merecen el máximo respeto posible. Yo recuerdo dos imágenes muy contrastantes. Un capítulo de Navidad de la anatomía de Grey, me parece, una de esas series médicas, que no soy muy fan, pero me llamó la atención porque en medio de la Nochebuena, o en los momentos previos a la Nochebuena, estaban peleando por unas personas que tienen dificultades y reciben la noticia de una persona que tiene muerte cerebral y y cuya esposa está dispuesta a donar los órganos. Entonces se arma pues todo un operativo para conseguir avisar a los donantes que estén a tiempo, que el paciente entre a sala, el- que los receptores estén a tiempo, etcétera, etcétera, todo el ajetreo que hay. Cuando termina la jornada de la donación, quedan tres imágenes. Los colegas sonriendo, felices, contentos, y los familiares afuera abrazándose. Al fin, al fin, al fin. La esposa del fallecido llorando en un extremo de la sala y el cuerpo de la persona que había sido de un rincón. Obviamente, imagino que lo que quisieron hacer en esta película fue eh, mostrar la desolación de la familia o de la esposa en este caso. Y a la inversa, una imagen que honradamente no sé si era real o no, me gustaría que fuera cierta, en la cual hay una persona en muerte cerebral que está pasando de una camilla ante un corredor, supone que es en China o en Japón, perdón, y está con el soporte vital necesario porque sus órganos van a ser donados. Y toda la gente, todo el personal que está alrededor se inclina en la máxima inclinación que es posible como homenaje a un japonés, en 90 grados. Los saludos en el Japón están determinados, se hacen por inclinación y el grado, la cantidad, digo, el grado de inclinación está determinado por el nivel de la persona que es saludada. El de mayor grado se inclina un poquito, de repente suele inclinar la cabeza. El de menor grado se inclina, pues, de repente, pues, un poquito menos, 20 grados, 30 grados, etcétera. 45 grados es una persona de mucho respeto. Al emperador, al embajador, a los dioses, etcétera, a los héroes se les saluda con 90 grados generalmente, de inclinación. Y este paciente todos estaban saludándolo con una inclinación de 90 o casi 90. Esa es una actitud diferente. La persona que ha fallecido o cuyo cerebro ha muerto, cuyo encéfalo ha muerto y que va a ser donante de órganos para dar vida a otros y merece todo nuestro respeto, merece todo nuestro.
para sus familias. Chicos lindos, estamos llegando al final del tiempo. Entonces, espero que haya, espero que para ustedes pueda ser útil el curso. No es todo lo que hubiéramos querido hacer, no es todo lo que hubiéramos querido presentar, porque el tiempo ha sido corto, el tiempo ha sido chico, pero bueno, algunas cosas se han podido ver. Y se ha podido reajustar un poquito eh, introduciendo algunas cuestiones nuevas respecto al año pasado. En fin, esperemos que de alguna manera ustedes puedan sentirse bien, que el curso les pueda servir para mejorar sus habilidades para la discusión ética en el momento. Y, como dicen sus compañeros, tomar a veces algunas decisiones éticas no siempre es fácil. No siempre es fácil por el peso, pero también porque a veces hay principios contrapuestos. Y para eso se necesita deliberar, encontrar justo medio. Ayuda mucho incorporar un grupo de gente neutral, como por ejemplo los comités de salario, para que puedan trabajar y apoyarlos en esta toma de decisiones tan complicada que puede haber. Voy a alcanzar de repente algunos materiales en este momentito para ver qué puede hacerse en este lapso. ¿De acuerdo? Eso sería todo por ahorita. Pues bien, espero que todo les vaya. Muchas gracias, doctora, por el curso. Que Dios le bendiga. Hasta luego. A ustedes también, a todos ustedes, que el médico de médicos nos bendiga a todos. Muchas gracias, doctora, por el curso y gracias a enseñarnos que pues medicina no es solamente estudiar, sino también es un estilo de vida. Y gracias, doctora. Gracias a ustedes por enseñarnos a nosotros. Bien, suerte, chicos, y que la vida siga siendo buena. Nos vemos.